Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre, es de una hebra bastante gruesa y aunque viene para ser tejido con un gancho de crochet de 6.5 milímetros, voy a utilizar este gancho de crochet de 5.5 milímetros para que el punto me quede bien cerradito. Y también vamos a necesitar la medida del ancho del busto tomándola de esta manera. Teniendo todo esto listo, comencemos. Y bien chicos, entonces antes de comenzar necesitamos la medida del ancho del busto, ¿sí? Si tu medida de ancho de busto es entre 43 y 44.5 centímetros, vamos a decir que vamos a tejer una talla XS. Si la medida es entre 44.5 y 46, vamos a hablar de talla S. Si la medida es entre 46 y 47.5, vamos a decir que es una talla M. Entre 47.5 y 49 hablaríamos de una talla L y entre 49 y 51.5 o más podemos estar hablando de una talla XL. Teniendo esta medida, entonces comenzamos haciendo el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S, ¿sí? Y para esta talla, esta cantidad de cadenitas deben de medir es de 32.5 centímetros, ¿sí? Entonces, si tu ancho de busto va entre 44.5 y 46 centímetros, vamos a tejer cadenitas hasta llegar a 32.5 centímetros, ¿bien? Entonces, teniendo la cantidad de cadenitas listas, las vamos a sujetar de extremo a extremo. Las vamos a poner así y las vamos a estirar un poquitito, ¿sí? No tienen que estar completamente estiradas, pero tampoco las vamos a dejar así sobrepuestas. Las vamos a estirar un poquitito hasta llegar a esa medida. De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida a la que debe de llegar cada una de las tallas. ¿Recuerdan lo que les comenté al comienzo de las tallas? Bueno, vamos a tomar esta medida de las cadenas iniciales. Una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, si quieren tener una referencia para la talla que yo estoy haciendo, acabo de realizar 40 cadenas. Bien, el top que vamos a tejer es este top que tiene Kylie Jenner acá, ¿sí? Este es un top hecho con 2 agujas. Bien, entonces yo no voy a tejer esa misma puntada. Esa puntada, por si la quieres hacer, se llama punto revés. Bien, yo voy a hacer una variación de ese punto. Entonces, estando acá en la última cadenita que hicimos, hacemos una cadena al aire. Esta cadena no me cuenta como punto ni nada, ¿sí? Es simplemente para tomar altura. Entonces enlazamos y en la segunda cadenita desde el crochet, o sea en la última que sujetamos, insertamos el gancho, traemos hebra. En el medio punto alto me quedan 3 hebras, enlazo y las atravieso las 3. Vamos de nuevo, enlazamos. En la cadenita siguiente insertamos el crochet. Me quedan 3 hebras, enlazo y las atravieso las 3. Lo que yo voy a hacer es una variación del punto revés. Entonces, seguimos tejiendo. Vamos a hacer medio punto alto en cada una de las cadenitas que acabamos de realizar. Vamos a llegar hasta acá, a la primera que hicimos. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de la primera vuelta. Tejo el último medio punto alto en la última cadenita disponible. Y esta primera vuelta se ve de esta manera, ¿sí? Lo único que hice fue tejer medio punto alto. Aquí vamos a aprovechar de medir de nuevo. Yo necesito llegar a 32.5 centímetros, ¿sí? Entonces lo voy a colocar así y aquí tengo mis 32.5 centímetros. Asegúrense de llegar a esta medida. Si les sobrepasa, les recomiendo que suelten algunos puntos porque si no, este top les va a quedar muy grande. Entonces, supongamos que hicieron algunos puntitos de más, no necesariamente tienen que destejer todos. Háganse de cuenta que les sobró 3 puntos, sueltan los 3 puntos que les sobró y este nudito que tienen aquí lo pueden soltar, no hay problema, lo sueltan, lo destejen y cuando lleguen aquí él vuelve solito y se hace un nudo. Bien, pueden intentar para que no tengan que soltar todo, pero sí es muy importante llegar a la medida que necesita cada talla. Bien, entonces ya estoy de nuevo acá en el último punto para comenzar la siguiente y todas las vueltas, porque este top consiste únicamente en repetir. Estando en el último puntito hacemos una cadenita, esta cadenita no me cuenta como punto ni nada, giramos, enlazamos
Y cuando les dije que voy a hacer una variación del punto revés a crochet es porque el punto revés se hace con el punto deslizado. El punto deslizado me parece que es un punto muy chiquitito y tarda mucho en crecer. Yo prefiero usar el medio punto alto para así avanzar más rápido. Para hacer esta puntada que vamos a hacer, fíjense, el medio punto alto cuando lo vemos así de costado se ve así. Aquí se ven los agujeritos por los que deberíamos tejer. Cuando lo vemos desde arriba, se ve de esta manera, se le forma en la parte de arriba como una cadenita. Esta puntada todo el tiempo la vamos a tejer y vamos a insertar el crochet en este agujerito y lo vamos a sacar acá, en el centro de la cadenita, ¿sí? Mira. Vamos a insertar el crochet así y lo vamos a sacar en la mitad de la cadenita. Allí es donde vamos a hacer cada punto. Como yo comencé con 40 cadenitas, todo el tiempo debo de tener 40 medio puntos altos, ¿sí? Enlazamos, comenzamos en el primer agujerito, fíjense. Insertamos la aguja así, nos aseguramos de atravesar la cadenita. Allí sacamos la hebra y hacemos el medio punto alto. Enlazamos, metemos por el agujerito, nos aseguramos de atravesar la cadenita. Esto es lo único que vamos a repetir. Insertamos el crochet, asegúrense de atravesar la cadenita por el centro y allí hacemos medio punto alto. Entonces vamos a seguir tejiendo hasta finalizar esta vuelta. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de lo que será mi segunda vuelta. Fíjense cómo se les debe de notar los últimos dos puntitos, ¿sí? Todos los vamos a tejer exactamente igual. Uno y el último. De esta manera se debe ver la segunda vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es continuar repitiendo. Entonces, estando acá en el último puntito, una cadena, giramos. Todo el tiempo, todas las vueltas vamos a tomar la misma hebra, ¿sí? El mismo puntito, no vamos a hacer ningún cambio. Enlazamos, comenzamos en el primer agujerito, como siempre, nos aseguramos de atravesar la cadenita, medio punto alto, medio punto alto. Y bien chicos, entonces una vez que tengan todo esto listo, lo que vamos a hacer de ahora en adelante va a ser repetir una y otra vez exactamente lo mismo hasta que tengamos de alto la misma medida con la que comenzamos, ¿sí? Yo tengo acá 32.5 centímetros, tengo que repetir vueltas exactamente igual hasta tener 32.5 centímetros también. Bien, entonces miren, acá no se nota todavía bien la puntada cómo va a quedar. Voy a adelantar un par de vueltas para enseñarles cómo queda esta puntada. Y bien chicos, miren, acá yo ya adelanté un poquito más, acá llevo 7 vueltas y esta puntada se ve de esta manera. La idea es que se le cree como esta especie de relieve. Él se ve así por un lado y por el otro lado se ve de la misma manera. Entonces yo voy a seguir tejiendo hasta completar mis 32.5 centímetros de alto y nos vemos para continuar. Y bien chicos, yo acá ya estoy llegando a lo que creo que será mi última vuelta. Esto se debe ver de esta manera, miren. Lo que tengo hasta el momento es un cuadro. Bien, entonces para medirlo de acá a acá tenemos los 32.5 centímetros y desde acá hasta acá tengo también mis 32.5 centímetros, ¿sí? Entonces, este top no lo vamos a usar así, sino que va a ser usado de esta manera. Entonces, tengo la diagonal acá del cuadro que mide 45 centímetros, ¿sí? Por ello yo les decía que es importantísimo medirse el ancho del busto porque esta es la parte que va a cubrir ese ancho. Bien, entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar para este hilo que yo estoy utilizando, que es bastante gruesito, 28 vueltas para mis 32.5 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es, como este top se va a utilizar de esta manera, vamos a sacar acá 2 tiras para sujetarlo en el cuello, luego una tira que va a ser la que va a sujetar en la espalda y de este lado la otra tira que va a sujetar en la espalda, ¿sí? En la parte de acá no vamos a hacer nada porque esto es lo que va a ir hacia la parte de abajo. Bien,
Entonces, para sacar esa tira, acá en el último medio punto alto que hicimos, vamos a comenzar a tejer cadenitas. Esta es la parte que vamos a llevar hasta el cuello, ¿sí? Vamos a completar unos 20-25 centímetros aproximadamente. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 40 cadenas. Bien, ahora, para devolvernos, estando acá en el último puntito, vamos a hacer una cadenita. Y acá en la segunda cadena desde el crochet, o sea en la última que sujetamos, vamos a devolvernos tejiendo punto deslizado. En esta tira vamos a hacer puntos deslizados para que no me vaya a quedar tan gruesa. Bien. Vamos a repetir un punto deslizado en cada una de las cadenitas hasta llegar acá. Bien. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final, dejo el último punto deslizado. Ahora, como esta es la parte del cuello, vamos a tejer hasta la parte de acá para sacar la tira que va hacia la espalda. Bien, entonces, en la parte de acá, para darle un acabado, no vamos a hacer punto deslizado, sino que vamos a hacer puntos bajos. Entonces, aquí, fíjense, en la parte de acá del costado no tenemos un punto específico en el cual hacer el punto bajo, ¿sí? Por ello vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los agujeritos que se nos vaya presentando. Vamos a realizar un punto bajo. Esto va a ser para darle un acabado acá al costado. Bien, miren, para que quede algo así. Entonces vamos a seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar a esta esquina. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a la otra esquina. Fíjense, hago el punto bajo, este borde se ve de esta manera, miren, aquí están las tiras y el borde. Ahora acá vamos a comenzar a sacar la tira para sujetar este top en la parte de la espalda. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, solo que por ejemplo si acá hicimos 20 centímetros, acá vamos a hacer el doble o el triple, ¿sí? Lo suficiente para que nos sujete en la parte de atrás. Por lo general se hacen entre 45 y 50 centímetros. Entonces tejemos cadenas hasta completar esa medida. Nos regresamos tejiendo el punto deslizado. En la parte de acá hacemos puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos. Cuando lleguemos a esta esquina, que esta esquina va a ser la parte de abajo del top, acá en este último puntito vamos a hacer, venimos tejiendo puntos bajos, ¿verdad? Vamos a hacer en este punto de la esquina, allí vamos a hacer un punto bajo, un punto alto y un punto bajo, los tres dentro del mismo agujerito, ¿sí? Para que esta esquinita me quede así como con un piquito. Luego de que hagamos esos tres puntos acá, seguimos repitiendo de manera normal lo mismo que vamos a hacer en esta esquina. Luego de que terminemos, nos devolvemos hasta llegar acá donde comenzamos a sacar la tira, y aquí en este último punto sacamos otra tira con la misma cantidad de cadenitas que hicimos en la parte de acá para podernos sujetar este top en el cuello, ¿sí? Entonces vamos a hacer todo esto, que es súper sencillo de realizar, y nos vemos para enseñarles cómo queda el top terminado. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al último punto de acá del cuello. Hago entonces el último punto deslizado. Ahora, para cortar esta hebra, fíjense que en todo el top en ningún momento cortamos la hebra. Hicimos el último punto deslizado acá, ¿verdad? Entonces acá en el centro vamos a hacer otro punto deslizado, lo ajustamos. Ahora simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra para cortarla, ajustamos bien y de esta manera nos queda la tira para sujetar este top en el cuello, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ocultar esta hebrita en la parte de atrás. Esta la vamos a ocultar por algunos puntos, bien. Y de esta manera es como queda este top. Como pueden ver, es bastante fácil y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!